¿Te ha preguntado o no hemos preguntado qué sucede y cuáles las consecuencias de un país que no tiene consecuencias? La ley pierde su función pedagógica y la comunicación se hace de una manera unilateral. Por vía de consecuencia, el comportamiento ciudadano se rige por la costumbre y entonces la convivencia o la supervivencia de la ley es sustituida por lo que yo quiera, por lo que yo deseo, por los intereses propios, y tenemos una distorsión en el camino del cumplimiento del deber. Nosotros hoy vamos a hablar de este tema en paradigma legal. Es un hecho incuestionable que todo el mundo en República Dominicana habla. El problema es la consecuencia. Tenemos un país que no tiene consecuencia y eso trae una debilidad institucional en principio, porque cuando no hay consecuencias la ley no se aplica. Y si no se aplica la ley, yo hago lo que yo entienda en el espectro de yo tener mi propia ganancia, mi propio beneficio y mi propia actuación. Entonces, como la ley no se regula, yo voy a buscar, y eso es el elemento o uno de los elementos que coadyuvan con el desencadenamiento de la corrupción en países como República Dominicana. Un tema que es importante su tratamiento porque desde la óptica del cumplimiento todo el mundo te dice, no, aquí vivimos sin consecuencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, esas debilidades institucionales que el mismo Estado tiene, entonces pasan a una situación donde se prioriza el poder, la influencia y el dinero sobre la justicia. Óigame bien, sobre la justicia. La justicia escala a un segundo lugar. Por vía de consecuencia, la impunidad genera un círculo vicioso. Si no hay sanción, se normaliza las normas. Entonces vienen los elementos de que cada quien se la busca por su lado, como dicen. Entonces, ustedes encuentran y encontramos en República Dominicana, y esto yo creo que nada más aquí, probablemente no tengamos, seamos las reglas, no la excepción, pero por cualquier coincidencia es simple apariencia con otra situación. Ahora, yo conozco el esquema dominicano. La corrupción, usted va a la policía, de una u otra manera se encuentra con ella, los tribunales, el gobierno. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Se sustituye la ley por el interés personal o de grupo. Entonces viene el soborno. Eso aquí no se conoce. Se vuelve un medio legítimo para resolver los conflictos. Óiganme bien, la irregularidad es lo que se vuelve una normalidad en pos de resolver los conflictos. Y ustedes, nosotros, los dominicanos, probablemente de eso tengamos una gran preparación viendo los escenarios de la función pública y de los funcionarios públicos. Entonces, también encontramos ausencia o debilidad institucional en el control, la falta de organismos fiscalizadores independientes como tribunales constitucionales, Contraloría, Defensoría. Miren, es apenas 15 años que tenemos un tribunal constitucional per se, porque en tiempos anteriores a 2010, esa incumbencia de manera indirecta la hacía la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Hoy, 15 años, donde todavía aquí los derechos no se respetan, el Estado, los organismos del Estado, los funcionarios no respetan las decisiones de los tribunales y en muchas ocasiones y en muchos casos
los perjudicados tienen que acudir a amparo de cumplimiento y a demanda patrimonial y contra la institución para poder ejecutar una decisión. Ustedes han escuchado, incluso en ocasiones, el presidente del Tribunal Constitucional, el anterior, en su momento, quejarse abruptamente por el incumplimiento que las autoridades le dan a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso llama mucho la atención, porque ¿para qué están? Si no se va a regular las decisiones del tribunal o de la justicia, ¿para qué existen? Para seguir con un manto y haciendo las cosas como queremos. Esa no es la garantía que el pueblo espera. Pero a esta situación tenemos un complemento adicional. De todo eso que hemos hablado, entonces se engendra como un apocalipsis la inseguridad jurídica. Y esa sí es grande. Ahí están los tribunales llenos de temas que tienen que ver con la inseguridad jurídica. Entonces, cuando las normas se cambian con frecuencia o por influencia, en ambos casos, con frecuencia y por influencia, entonces tenemos un elemento como nación que la confianza se pierde, la inversión extranjera disminuye, la cooperación y el respeto a las normas no son las reglas, sino la excepción. Y la gente no quiere ese tipo de garantía, porque no tiene garantía, ese tipo de ilegitimidad social, la gente no lo quiere, y frente a eso frenan el progreso de una nación. Ahora, en eso interviene la falta de educación, que es un elemento circundante de primer orden, porque los ciudadanos conocen o desconocen los reglamentos que tienen que estar bajo las condiciones de, si conocen las reglas, las cumplen. Pero cuando hay ese tipo de acción, pues la gente lo toma normal y no lo ejecutan para obtener un beneficio personal, propio y particular, conforme a sus propios intereses. Entonces, ahí vienen elementos que adornan negativamente una cultura y una herramienta social como complemento de todo lo que hemos dicho. Entonces alteramos nuestro comportamiento. El ritmo social, la capacidad de cumplimiento que se convierte en incumplimiento, va a afectarnos ahora como sociedad en lo cultural y en lo social. Y surge esa conducta como elemento significativo desde el punto de vista del incumplimiento, porque esa conducta trae aparejada consigo la desconfianza, tanto interpersonal como hacia el propio Estado y sus instituciones. ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces la gente busca soluciones personales, como le decía, y aparecen en escena lo que es caldo de cultivo en nuestro país: el clientelismo, el favoritismo y las redes personales. Tengo una persona que me ayuda y por eso yo no tengo que hacer X o cual cosa y las resuelvo de esa manera, y las instituciones pasan a un margen de segunda categoría, porque no son las que regulan las acciones, sino esos elementos que lo que hacen es mucho daño a los procesos internos de un país. Entonces, cuando esa cultura de sálvese quien pueda surge, entonces tenemos nosotros intereses personales que desfavorecen el interés general. Y cada quien anda por su lado resolviéndolo a su manera. Por eso ustedes ven en estos expedientes la complejidad que ellos presentan. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el miedo a las sanciones. Y hoy es muy normal usted ver
a alguien declarándose culpable y declarar, afirmar, yo soy un delincuente y devolverle 20 millones al Estado. Muy poca cosa que se sepa, pero 20 millones al fin y al cabo. Recuérdense que aquí hay personas que han devuelto 3.000 millones, 700 millones, 200 millones y cosas por el estilo. ¿Pero por qué? Porque entonces, con esos elementos sociales y culturales, se va a debilitar la ética pública y privada. Entonces, como se están erosionando las normas sociales, esos elementos de ética y de solidaridad y de honestidad van a desaparecer. Por vía de consecuencia, los valores éticos no son la referencia, sino que se ocultan en el espejo de nuestra realidad y pasan a ser un patrimonio oculto de la sociedad, porque la sociedad vuelve a un patrón. Si otro o si todos lo hacen, no está mal. En esa contextualidad de fragmentación social, entonces encontramos toda esa situación. Esto es unos elementos o argumentaciones que tienen sus raíces en la propia sociología, en la propia psicología, y se extienden y se explican en fenómenos que son causales directos de sociedades como la República Dominicana. Tenemos leyes en cantidades enormes, pero nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles se cumplen? Y aquí la podemos coger una por una, de interés comunitario, de interés social, de interés legítimo, toda, comenzando con la Constitución. Porque si la gente respetara la ley, el Ministerio Público no tuviera que hacer tantas acciones de persecución. China, Singapur, son casos que ustedes lo pueden indagar y ver cómo funciona la ley allí. Pero no vamos a llegar tan lejos. Estados Unidos y otras naciones, donde el marco de referencia de la ley es un punto medio para la sociedad y se aplica bajo las consideraciones de que hay que cumplirla. Entonces ahí desaparece el amiguismo, el clientelismo, el personaje encubierto y todos esos elementos que hacen daño. Y el sálvese quien puede, o como lo hacen la mayoría, pues es normal. Entonces todas esas cosas tienen consecuencias. En República Dominicana, como dijimos al principio, un país que no cultiva las consecuencias, pues nosotros estamos arrastrando todo ese latre social que cada día nos corroe, nos disminuye y nos quita fortaleza como nación, como persona y como elemento pensante de una sociedad que podemos avanzar. Esos elementos nos disminuyen mucho nuestra capacidad de nosotros evaluarnos y ir a posiciones distintas en el término de desarrollo. Paradigma Legal llega aquí a su parte final, como siempre, recordándoles que se suscriban a este programa como Paradigma Legal en su canal de YouTube y en sus redes sociales, para que hagamos una comunidad donde interactuemos con temas como este, que a decir verdad son necesarios, pero que la gente no tiene mucho interés por ello. Por eso, hoy, la situación del SENASA y la apertura a juicio de los acusados, Jochi, el grupo, el expediente Camaleón, con Hugo Veras y Jochi Gómez, tiene menos atención
que los disparates que está haciendo la casa de... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la casa? La casa de este productor que está ahí en el Conde, por ahí, que están... la casa de Alofoque. Esa tiene millones. Ahora, ¿quién va a darle una solución a través de las cosas que ahí se dicen? Mientras los cuartos se los lleva a Senasa, el país pierde la medicina y el camaleón se lleva miles de millones. Y nosotros tenemos consecuencias, producto de lo que aquí acabamos de decir. Recuerde que esto es Paradigma Legal. Muchas gracias. Nicanor Rodríguez con ustedes.